Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Jesús debía ser negro? ¿Por qué? Aquí es donde decimos, no, Jesús es negro, bien, pero ¿por qué debía ser negro? Vamos a entender eso. Ustedes saben que en la historia de la Biblia, los humanos no están prestando atención correctamente a la Biblia. Recordemos que la Biblia no tiene la culpa, sino que la tiene el hombre que no busca entender la verdad. Porque normalmente la historia de la Biblia está partida en dos. Tenemos que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la historia de la Biblia, los teólogos, los pastores, sacerdotes y rabinos, las personas que estudian la Biblia, tienen en su mente que Israel es el pueblo principal o es el personaje principal de la Biblia. Pero eso ocurre cuando tú lees la segunda parte. Es como si tú vieras una serie que es muy buena. A ver, una serie que mire todo el mundo, que ha visto todo el mundo. Harry Potter. Tú dices, no, eh, yo voy a mirar Harry Potter, pero voy a empezar a mirar la segunda parte. Y le voy a decir a las demás personas que ya me vi Harry Potter y que yo entiendo Harry Potter. Y una persona que es experta en Harry Potter te dice, oye, ¿tú sabes cómo inició todo? No, porque solamente me vi la segunda parte. Pero con eso yo sé todo. Eso es lo que ocurre con la Biblia. Normalmente en las iglesias te enseñan solamente la segunda parte. Cuando tú miras la historia desde aquí hasta aquí, tú crees que Israel es el personaje principal. Pero cuando tú le agregas la primera parte y estudias la Biblia desde aquí, te das cuenta de que Israel son el personaje secundario. ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. Debemos entender de que el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 17 dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo. Debemos saber que hay una espada que es la espada de la verdad, la espada del guerrero, que es la espada de la verdad. La espada de la verdad es la Biblia y la Biblia hiere al lector, que eso nunca ocurre con otro libro. De que un libro, cuando tú lees un libro normal de un ser humano que lo escribe, el libro nunca te va a herir a ti, pero la Biblia tiene conciencia, la Biblia tiene vida y ella tiene la capacidad de herir al lector, tanto que lo ciega en ciertos capítulos para que no los entienda, como lo que vimos. Cuando una persona lee la Biblia, tiene una interpretación, pero luego la lee otra persona y tiene otra interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia se deja leer de ciertas personas y a otras personas las atacan. Dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho. ¿A quién le va a herir el brazo derecho y su ojo derecho? Al pastor. La Biblia lo hiere, pastor. ¿Y le hiere qué? Su brazo derecho. Le hiere este brazo. Y le hiere el ojo también. El ojo. El ojo. Dice, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente escurecido. Entonces, eso es una maldición que cae sobre los pastores, pero no solo sobre los pastores, sino también sobre los ancianos de los testigos de Jehová, sobre los rabinos y sobre los sacerdotes. Cae sobre todos ellos y quedan totalmente cegados. Y por eso vemos de que ellos utilizan solamente mitad de su cuerpo. Mitad de su cuerpo. Y así mismo estamos utilizando ¿qué? Mitad de la Biblia. Estamos comprendiendo solamente una parte de la historia. Donde decimos, no, es que Israel es el personaje principal. Porque claro, la historia la arrancamos desde Abraham, como si Dios hubiera creado el mundo desde Abraham. Y decimos, no, Abraham, desde Abraham arranca todo. Y claro, ahí nos da que Israel es el personaje principal. ¿Por qué? ¿Quién hirió al pastor y al sacerdote? La Biblia. Los ancianos de los testigos de Jehová tienen también un ojo oscurecido y un brazo totalmente seco. Los rabinos también tienen un ojo oscurecido y un brazo totalmente seco. Los sacerdotes tienen un ojo oscurecido y un brazo seco. ¿Por qué? Porque ellos están ignorando esta parte. Ignoran esta parte. Ignoran mitad de la historia. Y esta maldición les aplica. ¿Por qué? Yo les voy a contar la historia de la Biblia. Vamos a contar la historia de la Biblia rápidamente. Si tú nunca has leído la Biblia,
Este resumen te va a ayudar muchísimo, pero yo te invito a leer la Biblia porque la palabra Biblia pura es muy eficaz y te alimenta espiritualmente. Pero yo te voy a contar la historia rápidamente. Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva. Ellos, Dios los crea siendo perfectos, pero ellos no cuentan. ¿Por qué? Porque ellos son creados, pero Caín es el primero que abre matriz. Él es el primero que abre matriz. Caín significa el adquirido de Dios. Él es el primero que nace y nace con una promesa, que es la primogenitura. La P de primogénito, primero, el primero que nace. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados, pero Caín es el primero que nace y él recibe la primogenitura y eso le da el derecho de habitar en la tierra prometida. Pero él comete un error y mata a su hermano y recibe una M, que es una maldición. Y esa maldición se la pasa a sus descendientes, que es Cam. Cam es su descendiente y Cam es el padre de Canaán. Y Canaán es como se llamaba anteriormente la tierra prometida. ¿Y de aparecieron quiénes? Los cananeos. Los cananeos fueron los que primero habitaron la tierra prometida y ellos la habitaron por más de 2500 años. 2500 años. Y Dios a ellos les dio una ley, les dio sacerdocio. Estaba el primer sacerdocio que existió, que es el sacerdocio de Melquisedec. Sacerdocio de Melquisedec. Ellos tenían la primera Biblia que existió, que es la Biblia etíope, la Biblia más antigua en el mundo, la primera Biblia. Incluso ellos estaban esperando un Mesías que se iba a llamar como Melquisedec. Ellos estaban esperando a un Mesías, a un Mesías. Entonces, lo que ocurre es que a causa de la maldición que Caín recibió, él se la pasó a Can, y Can recibe otra maldición, y Can se la pasa a sus descendientes, y los cananeos empiezan a pecar contra Dios gravemente, a hacer cosas atroces, y Jehová nuestro Dios decide reemplazarlos. Jehová nuestro Dios decide reemplazar a los cananeos. ¿Por quién? Por Israel. Dios empieza a probar a Abraham, y le dice a Abraham, te voy a dar la tierra prometida. Te voy a dar la tierra prometida. Y Dios empieza a probar a Abraham. Luego Dios prueba a Isaac. Cuando Abraham miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Cuando Isaac miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Cuando Jacob miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Al cananeo. Luego, los israelitas entran en Egipto 430 años en servidumbre. En servidumbre. Es decir, ellos eran un pueblo de ¿qué? De esclavos. Esclavos. En Egipto. Mientras tanto, los cananeos habitaban la tierra prometida. Los cananeos habitaban la tierra prometida. Entonces, el cananeo habitaba la tierra prometida y Moisés entra en escena. Moisés entra y libera a los israelitas ¿de qué? De la servidumbre. Los libera. Y Jehová nuestro Dios contrata a Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Y Dios los lleva. Los saca de Egipto y los lleva ¿a dónde? Al desierto, donde los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel. Recordemos que los que se ordenan por tribus son los negros. ¿Por qué? Porque los cananeos ya tenían 12 tribus también, las 12 tribus de los cananeos, donde está el amorreo, el eteo, el jebuseo, el amorreo. Ahí estaban las 12 tribus de los cananeos. Y Dios ordena a Israel de igual forma, 12 tribus de Israel, y le da un sacerdocio nuevo. El sacerdocio más antiguo es el sacerdocio de Melquisedec. Y a Israel se le da el sacerdocio arónico. Tanto que los cananeos son los que tienen el cuneiforme. El cuneiforme es el lenguaje que habló Adán, Eva, Caín. Cuneiforme.
que es el lenguaje con el que Dios creó el mundo. A Israel se le da el hebreo. Cuando ellos salen de Egipto, se les da el hebreo. El cuneiforme es mucho más antiguo que el hebreo. Y cuando Dios ordena al pueblo, Dios cambia los pueblos. Y aquí es donde los humanos se confunden. Los humanos se confunden. Dios cambia personas negras por personas blancas. Normalmente los judíos, antes de entrar en la tierra prometida, dirían, venga, Dios debe ser blanco. ¿Por qué? Porque odia a los negros, porque los está echando a la tierra prometida. Pero lo que ellos no saben es que Dios es negro. Por eso los cananeos eran negros. Por eso Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los negros. ¿Por qué? Porque Israel tiene el sacerdocio arónico y los sacerdotes arónicos son blancos, mientras los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros. Jehová nuestro Dios es negro. Pero como tú miras gente blanca en Israel, tú dices, no, Dios debe ser blanco. Dios es blanco porque en Israel hay gente blanca. Pero no, los que realmente nos presentan la imagen de Dios son los cananeos. Pero como Dios cambia los pueblos, Dios cambia gente negra por gente blanca. Y a los que estaban en la tierra prometida los manda a pagar un castigo a África. Y en su lugar planta a Israel. Recordemos que los cananeos estaban esperando a quién, al Mesías, que se iba a llamar para ellos Melquisedec. Pero como ellos fueron echados a África, ellos ya no tienen parte en la profecía, sino que Dios empieza a trabajar con Israel. Pero luego Dios envía el Mesías y lo envía a la tribu de Judá. La tribu de Judá es una tribu donde hay personas blancas y personas negras. Y Jesús nace en la tribu de Judá. Pero ellos cuando miran al Mesías dicen, venga, ¿por qué el Mesías es negro? ¿Por qué esta persona negra está haciendo los milagros y todo lo que hace lo hace bien? Además, ¿quién va a hacer más milagros que Jesús? Pero ¿por qué es negro? ¿Por qué no es como nosotros? No lo queremos. No queremos a ese Mesías. Él no es nuestro Mesías. Porque nuestro Mesías debe ser uno como nosotros, uno blanco. Ahí nos preguntamos, ¿Jesús debía ser blanco? No, porque él tenía que haber llegado, era con los cananeos, sino que Dios quitó a los cananeos y plantó a Israel y le dio la oportunidad a Israel de que recibiera el Mesías. Y cuando lo recibieron, se dieron cuenta de que no era como ellos, sino que era moreno. Y dijeron, no lo queremos. Y lo vendieron como un esclavo por 30 piezas de plata. A Jesús lo venden por 30 piezas de plata. Igual que José. A José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Y fue llevado a Egipto. Entonces los judíos conocen a Jesús. Ellos saben que Jesús es moreno, que Jesús es negro de cabello blanco, pero ellos dicen, no lo queremos. No queremos a Jesús. Porque no es como nosotros, queremos uno como nosotros. Y por eso ellos odian a Jesús. Ellos odian a Jesús y han estado ¿qué? Escondiendo el verdadero Jesús. Es realidad. Entonces, cuando tú miras la historia completa de la Biblia, de principio a fin, puedes entender todo esto. Pero cuando tú la lees salteada o buscando tu propio interés, buscando bendiciones, no vas a entender nada. Porque la Biblia tú la lees como cualquier libro, de principio a fin, como una novela, como una historia. Tú puedes entender todo el panorama y te das cuenta de que los judíos no son los primeros, sino que son los segundos. Y Dios a ellos les dio la oportunidad de recibir al Mesías, pero cuando lo recibieron se dieron cuenta de que no era como ellos, sino que era ¿qué? Negro, porque tenía que ser negro. Vámonos a retroceder el tiempo y vamos a hacer de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron. Vamos a decir de que Jehová nuestro Dios creó a Adán y a Eva. Y Eva no pecó. Adán tampoco pecó. Y ellos tienen a Caín. Y Caín no mata a su hermano. Caín no mata a su hermano. Caín recibe la P y él recibe el derecho a vivir en la tierra prometida. Y ese derecho se lo entrega ¿qué? A sus descendientes. Por lo tanto, los cananeos se portan bien. Los cananeos se portan bien. ¿Hubiera necesidad de traer a Israel? No, ¿para qué traemos a Israel si los cananeos se portan bien? Los cananeos hubieran recibido al Mesías bajo el nombre de Melquisedec. ¿Cómo tendría que ser Melquisedec? Negro.
Por eso Jesús es el mismo Melquisedec, porque Jesús tiene un nombre sacerdotal que es Melquisedec. Jesús es el mismo Melquisedec. Los cananeos hubieran recibido a Jesús bajo el nombre de Melquisedec. No hubiéramos traído ¿qué? A Israel, pero como el pecado mueve todo, decimos no. Adán y Eva sí pecaron y Caín mató a su hermano y él recibe el primer derecho a estar en la tierra prometida, pero él pierde ese derecho y asimismo sus descendientes. Los cananeos perdieron el derecho de ¿qué? De recibir al Mesías. Estaban esperando a Melquisedec, pero como Dios trae a Israel, Dios reemplaza personas negras por personas blancas, pero al Mesías no lo cambia. Él no cambia el Mesías sigue siendo el mismo Melquisedec, pero él se lo da a Israel, que son personas blancas, y cuando lo reciben dicen, venga, pero es que el Mesías, el que hace todos los milagros, él es negro, él no es como nosotros, no lo creemos. Jesús no lo queremos, no lo queremos. Aquí no van a hablar acerca de Jesús, y cualquier persona que hable acerca de Jesús, lo matamos. Eso es lo que hacen los judíos. En Israel no quieren a Jesús, no lo quieren. ¿Por qué? Porque ellos saben de que Jesús, por más de que nació en la tribu de Judá, porque él nació en la tribu de Judá, ellos saben de que Jesús es el mismo Melquisedec, que es el Mesías que los primeros estaban esperando, sino que Dios se los quitó, le quitó ese privilegio a los cananeos y se lo dio a Israel. Y él nació en la tribu de Judá, en la tribu de Judá. Entonces debemos saber de que nosotros estamos utilizando, perdón, estamos utilizando mitad de la historia. Estamos utilizando mitad de la historia, mitad de nuestro brazo y mitad de nuestro ojo. Y estamos viendo solamente este panorama. Y yo dice, no, ustedes deben ver el panorama completo. Miren la historia del panorama completo desde aquí. Y van a poder entender por qué Jesús debía ser negro. Porque Jesús pertenece a estos. Sino que él nació en la tribu de Judá. Y eso lo explica el libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Tú lo puedes leer. Es realidad. Entonces debemos entender de que esta maldición también tengo que quitarla. Zacarías capítulo 11, versículo 17 dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo será su brazo, del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces parte de la historia para ellos está que oscurecida, es como si hubiera partido. Y esta parte no la estuviera utilizando ni su brazo ni su ojo. Él no está utilizando esta parte de la historia, sino que solamente está mirando un fragmento de la historia. Entonces, cuando yo miro solamente este fragmento, yo digo, no, Jesús no puede ser negro. ¿Por qué? Porque los judíos son blancos, entonces él debe ser blanco también. Entonces no puedo concluir la Biblia solamente con mitad. Tengo que leerla completa y darme cuenta que los que estaban primero, ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y por eso Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y a ellos tienen el orden de Melquisedec, solamente los cananeos. A Israel se le dio el sacerdocio arónico. ¿Y cuál es más antiguo? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, ya existía sacerdote. Cuando Abraham era uno, cuando Abraham era uno, ya había sacerdote en donde, en Salem, llamado como Melquisedec, porque Abraham conoce a Melquisedec, pero Abraham era uno. Todavía no existía Isaac, ni tampoco existía Jacob, no existía Israel. Abraham era apenas que era una sola persona. Cuando ya él conoció a Melquisedec, que era el rey de los cananeos. Y Jehová dice, Jehová juró y no se arrepiente, él no se arrepiente, no va a decir, no, es que ellos no son mi pueblo, él dice, ellos son mi pueblo. Y le dice a Israel, Israel, yo no pertenezco al sacerdocio arónico, yo no pertenezco a ese sacerdocio, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec, yo pertenezco a estos, que los mandé a un castigo a África, sí, pero ese castigo ya terminó. Ya terminó. Entonces tenemos que levantar también esta maldición.
para que los pastores puedan mirar con su ojo derecho y utilizar su mano derecha también. Y asimismo pueden explicarle a sus congregados. Es realidad, debemos entender eso. Entonces, ahora podemos entender por qué Jesús debía ser negro. Ahora lo entendemos, ¿no? De que Dios le quitó ese privilegio. Por eso debemos entender de que Moisés, cuando envía a los 12 espías a la tierra de Canaán, ellos miran a los cananeos. ¿Y los cananeos vivían mal? No, vivían como reyes. Dios los tenía como reyes. Los 12 espías dijeron, venga, no, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena. Pero el cananeo que habita ahí son muy altos. Son muy altos. Por eso Jehová dice, Jehová juró y dice que él no tiene arrepentimiento, de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según el orden de ellos, y no el sacerdocio arónico, porque si no diría, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden arónico. Pero Jehová no dice eso, dice yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec. Y ese sacerdocio lo tienen solamente los negros. Son sacerdotes negros. Y por eso Jesús es un varón negro, en la realidad. Y el problema es que los judíos se han estado ¿qué? Engañando. Se han estado saboteando ellos mismos. Y Dios va a pasar por encima de su saboteaje. Los va a mandar a aniquilar por mentirosos y va a continuar la historia como si nada. Es la realidad.